Hola, hoy vamos a ver cómo obtener la gráfica de bode de una red RC. Primero tenemos que obtener la función de transferencia o ganancia de esa red. Recuerden que dibujen sus corrientes. Tiene una corriente en el capacitor y una corriente que pasa por el resistor y aplican la ley de corrientes de Kirchhoff y nos va a dar que IC es igual a IR, donde la corriente de capacitor va a ser C derivada con respecto al tiempo de BI de t menos B0 de t, y esto es igual a B0 de t sobre R. R multiplicamos ambos lados por R y tenemos RC derivada de con respecto al tiempo de BI de t menos B0 de t. Esto es igual a B0 de t. Aplicamos la transformada de Laplace si las condiciones iniciales son iguales a 0, vamos a tener que RC por S y BI en el dominio S menos RC por S B0 de S es igual a B0 de S. Todo este término lo pasamos sumando y factorizamos V0 y nos queda RC de S VI de S es igual a 1 más RC de S todo multiplicado por V0 de S. Este término lo pasamos dividiendo y VI que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos va a quedar V0 de S sobre VI de S es igual a RCDS sobre RCDS más 1. Ahí vamos a tener nuestra función que es HDS igual a V0 de S sobre el voltaje de entrada. Recuerden que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Luego, tanto numerador como denominador lo dividimos sobre RC. Y vamos a tener HDS igual a S sobre S más 1 RC. Y tenemos que WC es igual a 1 sobre RC. Y WC es igual a 2pi, la frecuencia de corte, sobre 1 RC. Por lo tanto, nuestra frecuencia de corte es igual a 1, 2pi RC. Si se dan cuenta, esta red RC es un filtro pasa alta pasivo de primer orden, y por lo tanto HS es igual a S sobre S más WC. Esa es nuestra función de transferencia en el dominio de S. Ahora lo tenemos que pasar al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace? Pues en este caso S es igual a JW. Y por lo tanto S es igual a J 2pi de la frecuencia. Y nos va a quedar que H en el dominio JW es igual a
WJ sobre WJ más WC. Ahí tenemos nuestra función en el dominio de la frecuencia. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que quieren un filtro con una frecuencia de corte igual a 10 Hz y proponen un capacitor igual a 10 microfaradios. Entonces, de esta ecuación deben de despejar R y nos va a quedar que R es igual a 1 sobre 2pi frecuencia de corte por C. Sustituimos estos dos valores y vamos a obtener nuestro valor de R. 1.59 kilo ohms. Bueno, nos falta obtener nuestra gráfica en el dominio de la frecuencia. Para eso tenemos que obtener la magnitud de HJW y deben de poner la magnitud de esta cantidad. Si lo quieren en decibeles, van a obtener HJW en dB y eso es igual a 20 logaritmo base 10 de la magnitud de HJW. Si quieren el gráfico de Bode, debe de ser igual a menos 20 logaritmo base 10 de la frecuencia de corte sobre la frecuencia. Vamos a obtener esas tres gráficas. Bueno, ya estamos en Python. Creamos un nuevo script y lo guardamos con la terminación .py. Primero tenemos que importar las librerías que vamos a utilizar. Importamos la librería NumPy e importamos la librería para graficar, que es matplotlib.pyplot. Cada vez que las usamos vamos a utilizar la terminación np o plt para mandarlas a llamar. Después definimos nuestra frecuencia de corte, que en el ejemplo es de 10 Hz. Después ya podemos definir WC, y WC es igual a 2 por np.pi por la frecuencia de corte. Después debemos de generar un vector con las diferentes frecuencias para hacer todo el barrido de la gráfica, y a eso lo llamamos f. Y como se crea, usamos la función linspace y vamos a empezar el barrido cuando la frecuencia de corte sea un décimo. Lo vamos a parar cuando sea la frecuencia de corte 5 veces. Voy a dejar hasta 50 y vamos a tener 1000 pasos. Es decir, que el primer término es donde se empieza el barrido. En este caso va a ser un décimo de la frecuencia de corte, es decir, 1.
El segundo término es cuando se va a parar el barrido, en este caso es 5 por la frecuencia de corte, es decir, 50. Y cuántos datos vamos a obtener, en ese caso van a ser 1000 datos. Ya teniendo la frecuencia podemos tener W, que va a ser igual a 2 por np.pi por f. Todas estas ecuaciones las definimos en el análisis matemático. Y después tenemos nuestra función en el dominio S. Y eso va a ser igual a W por, para poner la J se debe de multiplicar por 1J sobre, era W por 1J más WC. Acá ya no está en el dominio S, está en el dominio WJ. Y a esto le tenemos que sacar la magnitud. Magnitud de HWJ es igual a apps HWJ. Podemos correr nuestro programa para ver si no tenemos algún error. Bueno, hasta ahorita no tenemos ningún error de sintaxis. Vamos a graficar. Para esto creamos una nueva figura y ponemos fig axis igual a plt.subplot, abrimos paréntesis y después vamos a graficar en una escala logarítmica en el eje horizontal, es decir que la gráfica es semilog, y ponemos axis punto semilog x, porque va a ser la parte logaritma del eje x, y que vamos a estar graficando pues la frecuencia en el eje horizontal y la magnitud de HWJ en el eje vertical. Vamos a hacer una gráfica, vamos a graficarlo primero antes de darle estilo, y nos da nuestra gráfica en magnitud y en frecuencia. Ahora vamos a darle estilo a esta gráfica. Vamos a poner una rejilla axis.grid y ponemos que verdadero para crearla, y vamos a darle nombre a los ejes axis.set x label, que es para poner la etiqueta en el eje horizontal, y recuerden que es frecuencia, y hay que ponerle que es escala logarítmica, y luego hay que poner la etiqueta del eje Y, Z, y label, y va a ser nuestra función de transferencia o ganancia en voltaje de HJW, y va a estar en escala lineal.
y tenemos que guardar esta gráfica. Para eso usamos la función plt.guardar savefig y le deben de poner nombre a ese archivo que va a guardar. Le voy a poner gráfica 1 punto. Pueden poner diferentes formatos de imagen. Voy a poner JPG y le ponen la resolución de DPI igual a 500 y vamos a ver nuestra gráfica. Ya nos sale nuestra etiqueta en el eje vertical y nuestra etiqueta en el eje horizontal. Si se dan cuenta, aproximadamente cuando la frecuencia es 10 Hz, va a ser cuando sea 0.707. ¿Sale? Es más, voy a ampliar un poquito más la frecuencia, aunque sea 10 veces, donde se pare. Y acá sí ya se alcanza a ver mejor cuando llega al 1, pero cuando son 10 Hz es 0.707. Ahora vamos a obtener nuestra gráfica, pero en decibeles. Y para eso vamos a obtener la magnitud de HWJ en dB. Y esto es igual a 20 por np.log base 10 de la magnitud de HWJ. Podemos graficarla. Voy a copiar y voy a pegar, y en este caso creamos otra figura. Va a ser fig 1 axis 1 y acá hay que cambiarle a axis 1 y acá va a ser mag h en dB, axis 1 axis 1 axis 1 y hay que poner gráfica 2. Aquí le voy a poner subíndice decibeles dB. Si han utilizado látex, así se pone los subíndices y los dos signos significa en escrito matemático. Vamos a ver cómo sale nuestra segunda gráfica. Bueno, esta es nuestra segunda gráfica. Recuerden que cuando lo pasan a decibeles, en lugar que sea 0.707 va a ser igual a menos 3 decibeles, es decir, cuando nuestra frecuencia de corte sea 10, nos debe de estar dando aproximadamente menos 3 decibeles. Y vamos a graficar también la de body. El gráfico era body igual a menos 20 por np.log base 10 y era frecuencia de corte sobre
frecuencia. Lo vamos a graficar en la misma gráfica que la de escala en decibeles. Axis 1.c milog x. Vamos a graficar frecuencia, pode. Y ya nos los grafica. Y la naranja es la de bode, la otra es en dominio de la frecuencia. Si se dan cuenta, cuando es 0, les va a dar la frecuencia de corte. Es decir, en este caso, cuando cruza por 0, es la frecuencia de corte. Recuerden que este gráfico solo es válido cuando la frecuencia es menor a la frecuencia de corte, es decir que toda esta parte de esta gráfica no es necesaria. Vamos a poner un límite para que quede mejor esa gráfica. Y como se pone un límite, es axis 1 es set xlim. Debo poner la frecuencia, el mínimo de bode, coma, y va a llegar hasta, bueno, pero acá va a ser un límite en el eje Y, no en el eje X. Entonces le ponen ylim y va a ser el mínimo y va a llegar hasta, voy a poner 0.1 para que no se corte en 0. Y ahora sí volvemos a graficar y ya tenemos nuestra gráfica. Ahora, donde guardaron su archivo .py va a estar sus dos figuras, gráfica 1 y gráfica 2, con un formato JPG. Acá lo importante es ver en dónde se encuentra la frecuencia de corte. Recuerden que cuando no usan o no lo pasan a decibeles va a ser en 0.707 y cuando lo pasan a decibeles va a ser en menos 3 decibeles. Cuando utilizan el gráfico de bode va a ser cuando sea 0 o 0 decibeles. Nos podemos ir a nuestra carpeta. En mi caso lo tengo en Python y acá deben de encontrar las dos gráficas. Es gráfica 1 y ahí tenemos nuestra gráfica y gráfica 2 tenemos nuestra segunda gráfica. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.